Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad voy a comentar un poco explicar un poco sobre el trabajo que se ha encomendado para el curso de hidrología, que en este caso trata sobre hidrología estadística de variable meteorológica. Voy a explicar un poco de la teoría, de la distribución que se eligió, un ejemplo y cómo se comparó esto con el programa del hidrónomo. Entonces, bueno, empezando, sabemos que es digamos, la razón por la que estudiamos esto es porque obviamente entra dentro del grupo de temas, digamos, ¿no? Que deben ser estudiados para la comprensión de los diferentes parámetros hidrológicos. Como ya ha sido repitiendo a lo largo del ciclo, estos datos, estos cálculos que se obtienen son para poder, después, digamos, ¿no? Posteriormente, poder trabajar diversas estructuras, digamos, ¿no? Que estén dentro de un área delimitada, puede ser de una cuenca, ¿no? En la cual contiene varios cuerpos de agua. Digamos, ¿no? El agua también puede venir no solo de los ríos, digamos, no de los lagos, sino también puede venir a manera de precipitación, que es el caso, por ejemplo, que vamos a ver ahora, ¿no? Justamente estos métodos de distribución nos ayudan a poder predecir, ¿no? Y obtener un caudal de diseño o una precipitación de diseño, digamos, ¿no? Porque sabemos que después esa precipitación se puede transformar en un caudal, eh, para poder, digamos, ¿no? Valga la redundancia, diseñar todas las estructuras que se puedan plantear en una determinada zona. Entonces, yendo más específicamente al trabajo, lo que se va a hacer es se va a analizar una metodología estadística, más específicamente la distribución log-Pearson 3, para ver cómo funciona, digamos, ¿no? Con el análisis de una serie de datos que vamos a encontrar y cómo calcular la precipitación de diseño para un determinado periodo de retorno. Entonces, como los objetivos, tenemos, bueno, vamos a desarrollar el marco teórico, el ejemplo utilizando la metodología, la distribución que ya mencioné, los Pearson 3, y vamos a validar este ejercicio utilizando el programa Hidronomon y sus diferentes características que vamos a ir comentando más adelante. Entonces, bueno, empezando con el marco metodológico, esta distribución, log Pearson 3, se cataloga como una distribución continua, junto a otras como por ejemplo la distribución normal, log normal, gamma, Gamble, que hemos podido ir viendo a través del curso. Y bueno, ¿no? Su función de probabilidad está definida por la siguiente ecuación. En este caso vemos que es una ecuación bastante parecida a la que hemos visto en otras metodologías, como por ejemplo en Pearson 3, también en Gamma, bueno, Pearson 3, Gamma de 3 parámetros, que utiliza, digamos, coeficientes similares, ¿no? Como por ejemplo el alfa 1, el beta 1, el delta 1, son, digamos, parámetros que, digamos, también podemos encontrar, que los encontramos acá, ¿no? En log Pearson 3 y también los podemos encontrar en otras metodologías, como ya mencioné, como Gamma o Gamma de 3 parámetros o Pearson 3. En este caso, la parte de la ecuación que hace referencia al tiempo, al periodo de retorno en función de beta, es una función de Gamma. Y bueno, ¿no? Ese es básicamente de donde parte la definición de probabilidad de esta, de esta distribución. Entonces, lo que nos propone la metodología Log-Pearson para poder calcular ya sea una precipitación o un caudal, en este caso todas las ecuaciones que vamos a ver están en base a un caudal, pero digamos la manera del procedimiento, el cálculo se hace exactamente lo mismo para la precipitación. Entonces, bueno, en el caso de lo que se ha buscado, digamos, ¿no? de la distribución Log-Pearson 3, encontramos esta primera ecuación, ¿no? Que dice que el logaritmo del caudal, digamos, ¿no? Que se quiere encontrar para un determinado periodo de retorno, va a ser igual al logaritmo del caudal medio de la serie de datos que uno tenga, más la desviación estándar del logaritmo del caudal que de la serie de datos, digamos, ¿no? Que uno ha podido encontrar por un coeficiente K4 que se va a hallar de unas tablas, que justo de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, esta ecuación
tenemos a un lado el logaritmo del caudal y al otro lado, bueno, todos los componentes que ya mencioné, pero nosotros requerimos calcular propiamente el caudal para un determinado periodo de retorno, o una precipitación, digamos, ¿no? Para un determinado periodo de retorno. Entonces, lo que se hace simplemente se aplican las fórmulas, las propiedades que ya conocemos para trasladar, digamos, de un logaritmo a un exponencial, y encontramos la segunda ecuación, que es esta que se encuentra en este lugar, que nos dice, ¿no?, que el caudal para un determinado periodo de retorno va a ser igual a 10, ya que el logaritmo que estamos viendo en base 10, elevado al logaritmo del caudal medio más la desviación estándar del logaritmo de esos caudales por este coeficiente K4. Ahora, es importante tener en cuenta que el número de datos que vamos a obtener, de la serie de datos que vamos a obtener, digamos, debe ser igual el número de datos, así como también el número de años que analicemos, ¿no? Como vamos a ver más adelante, vamos a encontrar, digamos, ¿no?, varias precipitaciones máximas para diferentes años. Entonces, la idea es que los números, el número de datos sea igual al número, perdón, a los años que se han usado para la serie de datos. Eso se puede verificar mediante esta fórmula, digamos, para un conocimiento general. Y bueno, acá pasamos básicamente a lo que nos concierne y vamos a utilizar sobre todo en la resolución del ejemplo, que es el cálculo del logaritmo del caudal medio, la desviación estándar del logaritmo, el caudal, en este caso, bueno, en la fórmula lo ponen como logaritmo de p, pero en verdad es el logaritmo del caudal. Y por último, el coeficiente de asimetría, que hace referencia acá con el valor de AG. Entonces, estos tres valores se pueden calcular, digamos, no de manera manual, uno teniendo la distribución de datos, sacándole el logaritmo a los datos que uno tenga de caudal o precipitación máxima, y aplicar la fórmula. Sin embargo, también se puede utilizar, por ejemplo, una hoja de cálculo que ya nos facilita hacer este proceso, que es lo que vamos a hacer más adelante para agilizar un poco el procedimiento de cálculo. Entonces, finalmente llegamos a la parte del coeficiente K4 que se mencionaba en una de en las primeras ecuaciones, y ese coeficiente lo vamos a encontrar con la siguiente tabla. Para entrar a la tabla necesitamos lo que es el coeficiente de asimetría y el periodo de retorno. Es decir, luego de calcular este valor, vamos a entrar con este valor, con el coeficiente de asimetría, y con el periodo de retorno que uno requiera, digamos, ¿no?, para poder calcular la precipitación o el caudal de diseño. Entonces, como vemos acá, tenemos en la columna de más a la izquierda lo que son los coeficientes de asimetría, y en una de las primeras filas tenemos los periodos de retorno en años. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente cruzar esos dos datos y vamos a obtener un coeficiente K4. Eh, Vale la pena mencionar que, como vamos a ver en el ejemplo, van a haber datos que se van a tener que interpolar porque evidentemente uno no va a encontrar a veces un coeficiente de simetría exactamente igual, digamos, ¿no?, al que está acá, pero está entre dos valores, entonces simplemente se hace una interpolación lineal para poder encontrar esos valores. Como vemos, la tabla se extiende bastante. Y bueno, básicamente lo que se hace después de encontrar este coeficiente K4, se regresa a la primera ecuación, esta de acá, en la que había mencionado que ya está, digamos, transformada para que de frente nos dé el caudal para un periodo de retorno o una precipitación para el periodo de retorno. Entonces, lo que hacemos es simplemente ingresamos, ¿no?, el valor que hemos calculado acá del promedio de los logaritmos en esta sección de acá. A eso le sumamos la desviación estándar de los logaritmos y a eso lo multiplicamos, a esa desviación lo multiplicamos por el coeficiente K4 que hemos calculado previamente con la tabla. Cuando se opera todo eso, se obtiene finalmente la precipitación o el caudal, digamos, lo que uno requiera para un periodo de retorno determinado. Entonces, siguiendo en esa línea, lo que vamos a hacer es, bueno, primero para obtener los datos, lo que se realizó es se ingresó al programa Google Earth, que tiene un complemento que nos permite obtener diversos datos de diferentes zonas mediante unas cuadrículas en las que uno puede ingresar a información de precipitación, temperatura, entre otros datos. Y lo provechoso del programa es que uno encuentra ahí las precipitaciones por año, perdón, por mes, y uno puede fácilmente, mediante un procesamiento de datos, convertir eso
a años. Entonces lo que se hizo fue ingresar primero al programa Google Earth en las cuadrículas que he mencionado. Se seleccionó la zona de Ayacucho. La selección de la zona fue en realidad ya que en eh, los anteriores trabajos que hemos ido desarrollando en el curso ya se había trabajado en esta zona, pues para más o menos continuar con esa línea. Y bueno, acá es una gráfica de precipitación que nos daba el programa, pero lo que a nosotros más nos interesa son estos datos, ¿no? Que nos arroja como ya mencionaba, de precipitación, que la tenemos en esta columna, en la tercera columna. Tenemos a los meses en la segunda columna y el año obviamente en la primera columna. Entonces, el procesamiento que se realizó para obtener, digamos, la precipitación máxima por año fue de todos los valores de un año, digamos, ¿no? Yendo del mes 1 al mes 12, es decir, de enero a diciembre, se escogió el máximo valor, ¿no? Y de esa manera se fue armando la siguiente tabla que vamos a ver acá, ¿no? Se eligieron los años de 1989 al 2010, eh, digamos, siguiendo la recomendación de algunos ejercicios que hemos visto en clase. Entonces, como ya mencionaba, lo que se hizo fue mediante el programa, se visualizó cuáles eran las precipitaciones mensuales de cada año. De dichas precipitaciones se eligió la máxima y se organizó en esta tabla de datos. Entonces, como podemos ver, tenemos 22 datos del año 1989 al 2010, con las precipitaciones máximas en la última columna. Para el primer ejemplo, digamos, para elaborar o probar, digamos, ¿no? De primera mano, por primera vez, valga la redundancia, la teoría expuesta, se eligió un periodo de retorno de 50 años para poder aplicar la metodología. Entonces, lo que se va a realizar el procedimiento de cálculo es, al obtener, digamos, de luego concluir este procesamiento de datos, ¿no? De tener los años en la precipitación máxima, lo que se realiza es sacar el logaritmo de esas precipitaciones, ¿no? Como mencioné en una hoja de Excel, esto facilita bastante el trabajo. La hoja la podemos ver, por ejemplo, en este lugar. Acá hemos hecho el procesamiento. Como se ve, hemos obtenido los logaritmos en base 10, lógicamente, de estas precipitaciones, y eso se ha repetido para todos los datos. Posteriormente a eso, lo que se hizo, se calculó un promedio, la desviación estándar y el coeficiente de asimetría. Como ya mencioné antes, esto se puede realizar mediante la fórmula o se puede realizar con la ayuda del programa de una hoja de cálculo, ¿no? Acá, como hemos sacado los promedios de los logaritmos, la desviación estándar de los logaritmos y el coeficiente de asimetría también de los logaritmos. Entonces, una vez que tenemos estos tres datos, podemos empezar a aplicar el procedimiento de cálculo que vimos anteriormente, ¿no? En este caso, bueno, tenemos un periodo de retorno de 50 años, ya hemos calculado el logaritmo o la precipitación media, la desviación estándar y el coeficiente de asimetría, como ya se enseñó previamente acá en el Excel. Entonces, eh, luego de obtener esos datos, como ya habíamos visto en la metodología, para entrar a la tabla y calcular el coeficiente K4, necesitamos el coeficiente de asimetría y el periodo de retorno, ¿no? En este caso, el coeficiente de asimetría nos salió 1.138 para un periodo de retorno de 50 años. Entonces, lo que se hace es se ingresa a la tabla y bueno, vemos que 1.138 está entre 1 y 1.20 del coeficiente de asimetría y 50 años lo tenemos de este lado. Entonces, con una interpolación lineal bien sencilla, se obtuvo que el coeficiente K4 fue de 2.59996 para los valores que ya mencioné. Entonces, finalmente, como habíamos visto también previamente en, la, en el procedimiento de cálculo, lo que se hace es se ingresa estos valores a, se ingresa estos valores a la ecuación que vemos, ¿no? Y, esta, y lo que se hace es, bueno, se ingresa el promedio, que es lo que hemos hallado acá, 10, digamos, ¿no? Elevado al promedio, más todo lo que voy a decir a continuación es en el exponente, la parte entera, digamos, únicamente es 10. Entonces se ingresa, bueno, el promedio más la desviación estándar, que era 0.187, y a esa desviación estándar se la multiplica por el coeficiente K4 que hemos calculado, que en este caso era 2.59996. Calculando eso, resolviendo la ecuación,
nos arroja que para un periodo de retorno de 50 años la precipitación será de 419,95 milímetros. Entonces, uno dice, bueno, eso es lo que hemos calculado con la metodología propuesta. Entonces, como ya se mencionó también en la parte de objetivos, se procedió a validar esto con el programa Hidronomon, ¿no? Como podemos ver acá en estas capturas de pantalla, lo que se hizo fue eh, ingresar lo mismo, digamos, ¿no? Al programa, en este caso, eh, como pueden ver, y acá lo voy a proyectar, este es el programa. Lo que generalmente se hace es se selecciona acá una nueva serie, se ingresan, digamos, los datos con respecto a que se va a usar precipitación, las unidades de precipitación, que en este caso son milímetros, y el tipo de distribución, que en este caso sería anual, digamos, ¿no? La serie 2 se distribuye anualmente. Se ingresan, digamos, los años y posteriormente se ingresan los datos, que son los mismos que tenemos acá en la hoja Excel, ¿no? Digamos, todo lo que vemos en este lado de acá. Entonces, luego de realizar eso, lo que se hace es, se va acá a la opción de hidrología, se selecciona la opción de análisis estadístico, y acá podemos ver cómo se ha realizado el análisis para las diferentes distribuciones que existen, ¿no? En este caso, para nosotros lo que se requiere es la distribución de log Pearson 3. Entonces, si nosotros acá le solicitamos, ¿no?, al programa que calcule, digamos, ¿no?, una distribución para un periodo máximo, como hemos hablado de 50 años, lo que se calcula es este valor, ¿no?, de 419,742 milímetros. Como podemos ver, este valor es bastante cercano al 419,95 que hemos calculado manualmente, por lo que la metodología hasta este punto funciona bastante bien. Y eso es, digamos, lo que se muestra a continuación, una gráfica de la distribución, el valor, digamos, ¿no?, de cuando se ingresó, como acabo de mostrar, el periodo de retorno de 50 años. Y bueno, se realizó también la prueba de bondad de ajuste para ver, pues, más o menos cuál era la posición de log Pearson respecto a los otros tipos de distribución. Cabe resaltar que al hacer esta prueba de bondad se obtuvo que cuando se analizó el- la parte del D máximo, que nos ayuda justamente a ver cuál es la mejor metodología, obtuvimos que el menor de esos D máximo fue para la metodología del GetMax el moment. Entonces, digamos, para esta serie de datos, la metodología más recomendable hubiera sido, digamos, esta, ¿no? GetMax el moment. Justamente en esa misma línea, lo que se buscó es, bueno, ahora que ya sabemos que se puede usar, digamos, ¿no?, el procedimiento de cálculo que estaba explicando, se procedió, digamos, a analizar para varios periodos de retorno las dos distribuciones, y obviamente con dos distribuciones me refiero a log Pearson 3, tanto manual como en el programa, y la que ya mencionaba del GetMax del Moments, ya que es digamos, la que en teoría es ideal para esta serie de datos. Entonces, lo que se hizo es manualmente, se calculó, digamos, ¿no?, para un periodo de retorno de 20 años, de 30 años, de 65 años, de 180, perdón, de 100 años, 175 y 500 años, y con esos valores más el coeficiente de asimetría se ingresó acá a la tabla, ¿no? Como se puede apreciar, digamos, acá en los valores, y como también vemos acá en la tabla, se han tenido que interpolar valores tanto como se mencionó en el primer ejercicio, para el coeficiente de asimetría, pero ahora también para los periodos de retorno. Como vemos, por ejemplo, acá, digamos, no existe propiamente 20 años, tampoco 30 años, tampoco 75, tampoco 175 y tampoco 500. En el caso de esos últimos dos, se tuvo que realizar una extrapolación lineal. Entonces, una vez calculado, interpolando y extrapolando, digamos, ¿no?, para los diferentes periodos de retorno, y utilizando la fórmula que nos menciona la teoría, obtuvimos que para 20 años la precipitación sería de 301,317 milímetros, para 30 años de 350,176, para 75 de 468,689 milímetros, para 100 de 522,992 milímetros, para 165 años de 726,526 milímetros, y para 500 años de 3018,888 milímetros. Ahora, estos años evidentemente no se han elegido al azar, sino
refieren estrictamente a diversas estructuras que se pueden construir. Las más importantes sobre todo son las de los puentes, ¿no? Cuando tenemos la subestructura y la superestructura para duraciones de 500 y 175 años. Y las otras, digamos, los otros periodos de retorno hacían referencia a otras estructuras como enrocados, alcantarillas de pase, alcantarilla de alivio y cunetas, ¿no? Entonces, bueno, en esta tabla podemos ver en la última columna, como ya había mostrado, los cálculos y los resultados que se obtuvieron eh, con un cálculo manual, digamos, utilizando la metodología encontrada, la distribución encontrada, de precipitaciones. Después, con el programa se calculó tanto para los Pearson 3 como para el Gap-Maxwell-Moment. Entonces, acá podemos ver que, digamos, al igual que como se hizo con el primer ejemplo, cuando hablamos de un periodo de retorno menor a 100 años, menor o igual a 100 años, vemos que la variación no es tan significativa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de 100 años, en el caso de 20, 30 años, pero sin embargo vemos que cuando el periodo de retorno es mayor, es decir, excede a los datos de la tabla y se tiene que realizar una extrapolación lineal, los datos empiezan a diferir en mayor medida, ¿no? Esto lo que nos lleva a concluir es que la tabla proporcionada, digamos, ¿no? Y la metodología utilizada, digamos, ¿no? Este procedimiento para el cálculo de la distribución funciona bastante bien cuando son periodos que se encuentran dentro de la tabla, ¿no? En este caso serían menores a 100. Y además, como podemos ver, por ejemplo, en el caso de 100 años y en el caso de 50 años que se calculó también previamente, cuando el valor del periodo es exactamente el que está en la tabla, como en este caso 100 o 50, como era en el primer ejemplo, el valor es bien, bien, bien parecido. Como en este caso, ¿no? 522.823, 522.992, y en el anterior que era 419, y la diferencia también era en decimales. A diferencia, digamos, ¿no? de estos datos de los de 75, 30 y 20 años, que sí están dentro de la tabla, pero debido a la interpolación se difieren un poco, digamos, ¿no? Como podemos ver acá. Eh, entonces, bueno, ¿no? En conclusión, como hemos podido ver, este, se ha utilizado, digamos, ¿no? Se ha aprovechado la distribución, eh, esta distribución, digamos, ¿no? De Log-Pearson 3. Hemos visto que el procedimiento es bastante sencillo en el cálculo, ¿no? Para obtener una precipitación máxima para un determinado periodo de retorno. Eh, pero como ya estaba, como he mencionado, digamos, ¿no? Eh, el único, digamos, la única restricción a este procedimiento es los valores deben estar lo más, digamos, si se puede, que existan, digamos, ¿no? Dentro de la tabla del coeficiente K4. Bueno, como mencionaba también, ¿no? Cuando se ha aplicado en la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smith, ¿no? Tuvimos que la mejor distribución para esta serie de datos fue la de Gap-Maxwell-Moments, ¿no? Con un Dmax de 0.11242. Ahora, como ya mencionaba, ¿no? Podemos ver la diferencia de los datos relacionado con el periodo de retorno, los periodos de retorno encontrados en la tabla y cómo la extrapolación o interpolación afecta, digamos, el valor en mayor medida cuando el valor del periodo de retorno no está o no existe dentro de la tabla del coeficiente K4. Ahora, si vemos también, ya dejando de lado la comparación manual con el programa, entre Log-Pearson y Gap-Maxwell-Moments, también vemos que, digamos, existe una diferencia, ¿no? Como ya vimos, esto es porque el Moments probablemente es más, es la mejor distribución para este caso para estos, para esta serie de datos. Sin embargo, vemos que, claro, cuando se llega a 500 años, ahí sí difieren en mayor medida que cuando son, digamos, periodos de retorno, inclusive menores a 175 años, ¿no? En el caso de Log-Pearson y GetMax, el Moments calculados en el programa Hydronomor. Eso es lo que podemos ver, claro, en esta sección. Y bueno, ¿no? Por último, saber que para el procesamiento de datos, ¿no? Como hemos podido ver, se tomó información de Google Earth, se procesó los datos para obtener las precipitaciones máximas por año, con los datos que se obtuvieron del lugar que ya se enseñó. Y por último, saber, ¿no? Que el programa Hydronomon, ¿no? Posee nos ayuda, como hemos visto, a calcular diferentes distribuciones con una sola serie de datos.
nos ayuda también a elegir, ¿no? Cuál es la mejor serie de datos y de esa manera poder obtener valores fiables, ¿no? Porque posteriormente estos valores de precipitación o ya fuera caudal de diseño nos ayudarán a poder realizar otros diseños, digamos, ¿no? Para estructuras, como por ejemplo hemos visto en el curso, como se vio en un curso previo de hidráulica. Entonces, bueno, para esta investigación se utilizó, bueno, la bibliografía que se puede ver acá presente. El anexo, bueno, es del archivo de este programa, digamos, ¿no? Del Hidronomón. También, digamos, este Excel para ver, digamos, ¿no? La tabla de datos, los datos, la gráfica de la distribución y, y más que nada eso. Entonces, gracias por su atención y nos veremos en un próximo trabajo del curso. Gracias.